Hola a todos, bienvenidos. Seguiremos con la serie GL. Enemigas con beneficio. El clima era tan frío que podía ver mi respiración, pero me sentía cálida por las almohadillas térmicas de entre mis bolsillos y la firmeza con la cual sostenía las manos de Betaka. Ahora la mujer a mi lado parecía muy entusiasmada con ese parque de diversiones. Dormimos un poco, pero la alegría del parque de diversiones no necesariamente provenía de jugar en todas las atracciones. Valía la pena solo caminar y disfrutar del entorno. Tus ojos se iluminaron como una miragua y te gusta tanto. Le bromeé a la mujer que ahora parecía tan ansiosa. La mujer miraba alrededor con tanto interés. No sabía que eras fan de las franquicias cinematográficas. Betaka se giró hacia mí. Parecía sorprendida cuando le llevé a un parque de diversiones que tenía un tema de mundo mágico y estaba basado en uno de los libros para adultos jóvenes más vendidos del mundo. Estoy obsesionada con esto, en serio. Siempre quiero que una lechuza entregue una carta a mi casa. Le dije con una sonrisa en mi rostro. A mí también me gusta, sé que te gusta. Vi toda la serie de libros en tu habitación antes, le dije. Mientras me sentía un poco avergonzada, Betaka me sonrió. Entonces decidiste sorprenderme con esto. ¿Te gusta? Claro que sí, me gusta, respondió Betaka con una sonrisa. Eso hizo que mi corazón se sintiera tan lleno. Así que aprovechemos eso al máximo. Ambas fuimos a hacer turismo y nos detuvimos en la tienda de regalos. Cada uno sostuvo su propia bufanda y se la puso alrededor del cuello para que combinara con el tema del parque de diversiones. La mujer se veía linda. Fue buena idea decirle a Guay que se pusiera gafas aquí. Quedaba también con el bañuelo que le había elegido. Tomémonos una foto. Le hice un gesto a mi novia para que se acercara, después de que nos trajeron las bebidas exclusivas. ¿Todavía quieres tomar una bebida fría con este clima?, refunfuñó Betaka. No había manera, ¿verdad? Era una bebida exclusiva de aquí. Vaya, tengo como 100 llamadas partidas de pum, exclamé. ¿No vas a devolver la llamada? Betaka vio las llamadas mientras se inclinaba y me decía. Lo volveré a llamar más tarde. Un verdadero amigo, ya veo. Es un amor difícil entre nosotros, le dije con una sonrisa. Abrí mi bolsa y saqué una cámara del tamaño de una mano. Se la mostré a mi pareja. Tengo algo que mostrarte. ¿Una cámara Polaroid? Betaka miró con curiosidad la cámara en mi mano. Sí, Pum tiene una, así que se lo pedí prestado. Aunque podrías tomar una foto con tu teléfono. Pero para esta marca solo hay una foto del mundo, guay. ¿No crees que es así de romántico? Creo que es romántico. Betaka parecía avergonzada antes de responderme. Esa es una respuesta tan diferente, guay. Suspiré la pequeña mujer. Realmente no era romántica. Pero eso era parte de los encantos de Betaka y me gustaba todo de esa persona. ¿Entonces nos tomamos una foto?, me preguntó. Por supuesto, acércate a mí, guay. La sostuve por el hombro para acercarla. Luego conté 1, 2, 3 para hacer una señal a mi pareja y sonreí a la cámara lenta, mientras abría el obturador. Después de eso tomé la foto que fue impresa desde la cámara, esperando que apareciera la imagen. Eres tan buena en esto, se ve genial, comentó Betaka en voz baja, sorprendida por el hecho de que logré tomar una selfie perfecta donde ninguno de nuestros rostros salió del marco. Soy yo, estamos hablando aquí. Presumía de mi pareja y cuando apareció la foto sonreí con orgullo. Esta es una foto muy hermosa, especialmente para esta chica de aquí. Ella es tan linda. Sí, para ti, respondió Betaka sin rodeos. No estoy acostumbrada a que me molestes así. Mi corazón no puede soportarlo mucho, reí suavemente. Tú eres quien me lo restringe en el rostro, este tipo de cosas. ¿Cómo ha sido nuestro primer viaje juntos hasta ahora?, le pregunté, sintiéndome insegura. Es divertido, incluso con algunos contratiempos, respondió ella. Eso es bueno, dije con alivio. La verdad es que estaba muy nerviosa. Puse todo mi esfuerzo en planificar este viaje, pero quería impresionar a Betaka. Me sentí un poco culpable cuando vi lo cansada que estaba el primer día. Tengo más, dijo Betaka de la nada. Me di la vuelta y le di una mirada inquisitiva a la pequeña mujer que estaba ocupada con la bebida en sus manos. Te lo digo, viajar juntos así hace que te quiera más, Lal, añadió al ver mi mirada perpleja. Me hizo sonreír con tanta fuerza que me dolieron las mejillas. Guay, no puedes besarme aquí, la pequeña mujer gritó cuando estaba a punto de abrazarla en ese mismo momento. Eres cruel actuando tan linda y diciéndome que no te bese, no hagas ruido. Entonces, ¿viajarías conmigo por todo el mundo? Visitaremos muchos lugares. Está bien, vamos, respondió Betaka con una sonrisa. Vayamos juntas a todas partes hasta viajar juntas. Hola a todos, mi nombre es Dean. Yo era un oficinista que trabajaba en la capital. Mi sueño era ganar la lotería de 30 millones de baht y dejar mi trabajo para vivir una vida sencilla. Más vale tener una gallina mañana que un huevo nuevo hoy. Como decían, perdí el premio de 2 dígitos por esperar el primer premio. Pero parecía que el camino hacia este sueño era muy difícil. No recordaba cuántos billetes de lotería había comprado. Nunca gané ninguno de los premios, ni siquiera el último premio de 2 dígitos. Lo bueno es que pude ganar el primer premio de una vez por todas, así que tendría que aguantar un poco más. Vuelve sana y salva, Ni. Adiós, llega sana y salva.
Saludé a mis amigas antes de buscar un lugar en el centro comercial para descansar. Hoy cené con mis amigas de la universidad, el tipo de comida más común para comer. Debería jugar uno o dos juegos antes de regresar a casa. Estaba pensando mientras abría mi mochila para tomar el cargador portátil, para cargar mi teléfono cuando vi el símbolo rojo de batería en la pantalla. Pero cuando busqué mi mochila no pude encontrarlo, fruncí el ceño preocupada y decidí volver a mirar mi bolsillo. En ninguna parte no podía encontrarlo. Dejé mi cargador portátil en la oficina. Debo correr a casa, estaré en problemas si la batería se agota antes de regresar. Decidí de antemano levantarme del banco y caminar hacia la estación. Pero cuando casi llegué a la puerta de la estación dudé. Si voy a casa ahora y el cargador portátil que dejé explota, no se quemará el servidor de la empresa y cuando investiguen el caso, descubrirán que el incendio fue provocado por mi cargador portátil. Iré a la cárcel y mi gato en casa va a perder a su madre. Eso no puede suceder, tengo que volver corriendo a la empresa. Entrando en pánico, pensé mientras me giraba y corría hacia la empresa. Afortunadamente, mi empresa estaba muy cerca de la estación, por lo cual no me llevó mucho tiempo caminar hasta allí. Sería una pérdida de dinero si el buffet que acabo de comer desaparecería durante la caminata. Las luces de la empresa todavía estaban encendidas, por lo cual todavía había gente trabajando las extras. Al menos no daría demasiado miedo. Entré a la oficina rápidamente. Debería haber bajado a buscar algunos bocadillos a altas horas de la noche. Pensé mientras caminaba hacia mi asiento. Rápidamente desconecté el cargador portátil y lo puse en mi mochila. Corramos a casa, espera. Justo cuando estaba a punto de salir por la puerta, de repente me dolió mucho el estómago. Miré el baño de la empresa y no pude evitar sentir la piel de gallina. Para empezar, la noche hizo volar la imaginación de la gente y cuando se combinaba con el baño vacío, se me puso la piel de gallina y escalofríos recorrieron mi espalda. ¿Puedo aguantar por ahora y cuidarlo en casa? Pero parece que mi estómago no quería que lo tome. Me di una charla motivacional y traté de atender mis necesidades urgentes lo más rápido posible. Oí un ruido. ¿Qué era eso? Miré a mi alrededor con pánico mientras escuchaba un ruido extraño en silencio. Quizás mis oídos me estaban jugando una mala pasada. Era la voz de una mujer. Mis ojos se abrieron alarmados cuando el sonido que pensé que estaba imaginando resultó ser la voz de una persona. Cuando escuché con atención, no solo era una persona. Parece que una persona estaba haciendo sonidos extraños. ¿Pero quién haría eso a estas horas? Claramente debería ser un fantasma, un ser sobrenatural. ¿O es la señora Hanako? Está intentando pedirme que juegue con ella. Por supuesto que no. Solo pasé a usar el baño y pronto iré a casa. Tengo un gato esperándome en casa. No tengo tiempo para jugar con nadie. Solo pude gritar internamente de miedo esperando que este mensaje llegara al fantasma. Pero no es necesario que responda, señorita fantasma. Me encanta hablar conmigo misma. Siempre quise convertirme en una presentadora. Y finalmente terminé saliendo de la empresa corriendo, huyendo de este fantasma. ¿Qué haces aquí tan temprano, Lal? Pregunté con curiosidad cuando vi a mi jefa parada al lado de la mesa de Wai. Estoy aquí para llevar el resumen del informe Wai. Creo que la esperaré para comprobarlo. Lal me miró por un momento. Ella estaba al lado de la silla de Wai tomando café, mientras la otra mujer leía el informe. Ni siquiera es hora de trabajar todavía. Estos jefes trabajan muy duro. ¿Y el café? Miré la taza de café en la mano de Lal y la que estaba en la mesa de Wai. Ambas copas tenían el mismo logo. Compra uno y lleva uno gratis. Pero recuerdo que hoy no hay ascenso. Dijiste que tenías algo que decirme, Ni. Fue Tawa quien interrumpió mi curiosidad. Luego me giré para sentir levemente a mi jefa y volví mi atención a mi mejor amigo.